Seguimos con el vídeo 5 de ejercicios del tema 7, cinemática del punto material, elementos y magnitudes del movimiento, de física y química de primero de bachillerato. El 82 me dice que determinase las siguientes afirmaciones sobre composición de movimientos son ciertas o falsas. La primera me dice componer movimientos equivale a multiplicar sus magnitudes homólogas. Esto es falso. Componer movimientos es aplicar movimientos independientes en el mismo momento y sobre la misma partícula. B. El movimiento de una pelota que rueda por una mesa y termina cayendo es la composición de dos movimientos uniformes. Es falso también. Es la composición de un movimiento uniforme en horizontal y uno uniformemente acelerado en vertical. C. La trayectoria de una pelota que rueda por una mesa y termina cayendo es vertical como la trayectoria de la caída libre. Es falso. La caída es parabólica. D. El movimiento parabólico es un caso particular de composición de movimientos. Esto es verdadero. Y E. El movimiento de caída libre es un ejemplo de composición de movimientos. Es falso. En la caída libre solo hay movimiento vertical. En el 83 me dice que desde la azotea de un edificio a una altura de 45 metros sobre el suelo se lanza horizontalmente una bola con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Me pide que determine el punto en el que tocará el suelo, el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad con la que llegará. La bola se mueve con una composición de movimientos. Sobre ella actúa un movimiento uniforme, horizontal en el eje X, con velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y un movimiento uniformemente acelerado, vertical en el eje Y, con movimiento de caída libre. Aplicamos el principio de superposición para resolver los diferentes apartados. En el apartado A, el punto en el que toca el suelo es cuando Y es igual a 0, por tanto, este punto solo tendrá coordenada X. Sabemos que la posición en el eje Y viene dada por las ecuaciones de posición de movimiento de caída libre y por lo tanto Y igual a Y sub 0 más un medio de menos G por T al cuadrado, con lo que T vale 3 segundos que tardará en tocar el suelo. Veamos ahora la posición para el eje X en el instante T igual a 3, que será cuando toque el suelo. En el eje X la posición nos viene dada por la ecuación de posición de movimiento de un movimiento rectilíneo uniforme, X igual a V sub 0 por T, que serán 60 metros. En el apartado B, el tiempo que tardará en tocar el suelo lo hemos tenido que hallar en el apartado anterior para determinar la posición, que son 3 segundos. Seguimos en el 83, vamos con el apartado C. La velocidad en el eje X viene dada por la ecuación Vx igual a constante igual a V sub 0, que son 20 metros por segundo. La velocidad en el eje Y es VI igual a V sub 0 menos G por T, o sea, menos 29,4 metros por segundo, así que la velocidad será en vector Vx por Y más Vi por J, 20I menos 29,4J, y el valor de la velocidad vendrá dada por su módulo, que haciendo el módulo del vector anterior será 35,6 metros por segundo, que será el valor de la velocidad cuando la bola llegue al suelo. En el 84 me dice que un barquero quiere cruzar un río de 120 metros de anchura. Para ello va a remar perpendicularmente a la corriente, lo que vemos ahí en la imagen. Si la velocidad que imprime la barca es de 2 metros segundo respecto a la corriente y el agua del río desciende a 1 metro por segundo, el barquero quiere saber cuántos movimientos posee la barca, son o no independientes, con qué velocidad se mueve la barca respecto a la orilla del río, cuánto tiempo tardará en cruzar el río, si está al mismo tiempo que si el agua estuviera en reposo, en qué punto de la orilla opuesta desembarcará y si habrá recorrido 120 metros cuando la barca haya cruzado el río. Elegimos el sistema de referencia en el punto O, salida de la barca, de forma que el eje OX sea la dirección de la corriente y el eje OY perpendicular a esta, como se ve en la figura. Para el apartado A, la barca está sometida a dos movimientos rectilíneos y uniformes. El movimiento producido por los remos lo vamos a llamar V1 y el del arrastre debido al agua V2. Ambos son perpendiculares entre sí e independientes. La barca sería arrastrada con la misma velocidad si el barquero dejase de remar
y el barquero impulsaría la barca con la misma velocidad aunque no hubiera corriente. El movimiento global de la barca es la suma de los dos movimientos que hemos descrito, cuyas ecuaciones son: según el eje OX, x igual a Vx por t, siendo Vx 1 metro por segundo, y en el eje OY, y igual a VI por t, siendo VI 2 metros por segundo. En el apartado B, la velocidad que realmente tiene la barca es la suma de la velocidad relativa respecto del agua más la velocidad con que es arrastrada por la corriente, V igual a V1 más V2. Seguimos en el ejercicio 84. De acuerdo con el sistema de referencia que hemos elegido, se cumple que V1 o VI y V2 o Vx0, luego la velocidad resultante será Vxi, Vij y más 2j metros por segundo, cuyo módulo será raíz cuadrada de Vx al cuadrado más Vi al cuadrado, que es raíz de 5, 2,2 metros por segundo. Por tanto, la barca avanzará con una rapidez de 2,2 metros por segundo. El tiempo que tarda en cruzar el río solamente depende de la anchura de este y de la velocidad VI. La barca llegará a la otra orilla cuando I sea igual a 120, así que el tiempo es igual a I partido VI, que son 60 segundos. En el apartado D, mientras la barca esté recorriendo los 120 metros, es arrastrada por el agua con la velocidad de 1 metro por segundo, Vx. Por tanto, la distancia a la que es arrastrada por la corriente es x por Vx igual a por t, que son 60 metros. El barquero desembarcará en un punto situado a 60 metros aguas abajo del punto O de referencia, como se ve en la figura. En el 84, el desplazamiento real de la barca es igual a la suma de los desplazamientos según los ejes X e Y, de acuerdo con el principio de superposición. El incremento de R será 60i más 120j, cuyo módulo vale 60 al cuadrado más 120 al cuadrado raíz cuadrada, que son 130 metros, y es la distancia real recorrida por la barca hasta llegar a la orilla opuesta. En el 85 me dice que un avión que vuela a 1200 metros sobre el suelo deja caer una caja con medicamentos que llega a tierra tras recorrer una distancia horizontal de 2 kilómetros. Considerando que la velocidad del avión es constante, me pide que calcule dicha velocidad. La caja tiene un movimiento que es el resultado de los dos movimientos a los que está sometida. Uno en el eje X, que es movimiento rectilíneo uniforme, y otro en el eje Y, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de caída libre. Aplicando el principio de superposición, sabemos que en el punto en el que la caja toca el suelo, se descompone la distancia recorrida en el eje X, que es igual a x sub 0 más v por t, que son 2000 metros, donde v es la velocidad constante del movimiento en el eje X, que es la velocidad del avión. La distancia recorrida en el eje Y será igual a y sub 0 más v sub 0t más 1 elevado a t cuadrado. Si sustituimos los valores, con este arte despejamos v en la primera ecuación y me da que v, como v son 2000, la velocidad será 127,4 metros por segundo. El 86 me dice que una partícula se mueve por el efecto de dos movimientos independientes que actúan sobre ella al mismo tiempo. Las ecuaciones del movimiento vienen dadas por x igual a t cuadrado más 3 y igual a 2t. Define su velocidad en cualquier instante y el valor de la misma para t igual a 0. En el eje X, la partícula posee un movimiento uniformemente acelerado. En el eje Y posee un movimiento uniforme. Para hallar la velocidad en un determinado instante, hallamos primero su ecuación de velocidad. En cualquier instante, su velocidad instantánea, que es el diferencial de la posición, es decir, derivar. V de t será, por tanto, 2t más 2j. El valor de la velocidad para t igual a 4 viene dado por el módulo del vector velocidad en t igual a 4, que será 8i más 2j, y el módulo 60 raíz cuadrada de 64 más 16, que son 8,25 metros por segundo.
El 87 me dice que para apagar un fuego un bombero sujeta una manguera en posición horizontal a una altura del suelo de 1,4 metros y la abre. El agua comienza a salir con una velocidad inicial de 100 metros por segundo. Calcula la distancia máxima que el bombero se puede retirar del fuego para que el agua pueda caer en la base del mismo. Las gotas de agua tienen un movimiento de tiro horizontal. Tenemos las magnitudes en cada eje y necesitamos hallar la distancia en el eje X en las que las gotas tocan el suelo. El bombero no podrá situarse a una distancia mayor. En el eje X, X es igual a X sub 0 más V por T, que es igual a V sub 0 por T. En el eje Y es igual a I sub 0 más V sub 0T más un medio de T cuadrado, así que 0 igual a 1,4 menos 4,9 T cuadrado, que me da un valor de T igual a 0,54 segundos. Con este tiempo despejamos en la ecuación del eje X y obtenemos que X son 54 metros. En el 88 me dice que una fuente tiene el cañón a distancia vertical del suelo de 70 centímetros, el chorro de agua da al suelo a 1 metro del pie de la vertical. ¿Con qué velocidad sale el líquido? El agua, una vez que abandona el caño, describe una parábola. Eso quiere decir que el líquido tiene dos movimientos: uno horizontal uniforme, producido por la presión del agua, y dos vertical de caída libre, cuyas ecuaciones son X igual a V sub 0 por T, siendo V sub 0 la velocidad de salida, e I igual a I sub 0 más o menos GT cuadrado, siendo I sub 0 0,7 metros. Cuando el agua llega al suelo, I es igual a 0. La posición X es igual a 1, así que 1 igual a V sub 0T y 0 igual a 0,7 menos 4,9 T cuadrado, de donde sacamos que el tiempo son 0,377 segundos y la velocidad inicial 2,6 metros por segundo. Este sistema de ecuaciones permite calcular la velocidad V sub 0 con la que sale el agua y el tiempo que tarda en caer el suelo, donde V sub 0 son 2,6 metros por segundo. El 89 me dice que un niño da una patada a un balón y lo hace rodar con una velocidad de 5 metros por segundo. Con esa velocidad, el balón cae por un acantilado de 50 metros de altura. ¿Y qué velocidad tendrá al llegar al suelo? Cuando cae por el acantilado, el balón experimenta dos movimientos: el uniforme que tiene en el eje X con la velocidad constante de 5 metros por segundo y el de caída libre que experimenta en el eje Y por la gravedad. En el eje X sabemos que Vx es igual a V sub 0, que es igual a 5 metros por segundo, y en el eje Y sabemos que V al cuadrado menos V sub 0 al cuadrado es igual a 2AI por menos I sub 0, así que VI es menos 980 metros por segundo. Por tanto, la velocidad del balón cuando llega al suelo será la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 980 al cuadrado, que son 980 metros por segundo. El 90 me dice que indique cuáles son las siguientes afirmaciones sobre el tiro oblicuo son verdaderas o falsas. El tiro oblicuo es un caso particular de movimiento circular uniforme. Eso es falso. El tiro oblicuo es la composición de dos movimientos. B. La trayectoria del tiro oblicuo suele ser parabólica, es verdadero. C. En un tiro oblicuo el movimiento en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad inicial constante, también es verdadero. D. El tiro oblicuo en la altura máxima, la velocidad en el eje Y es 0, es verdadero también. Y el ángulo que describe la trayectoria de un objeto de tiro oblicuo con la horizontal viene dado por la ecuación tangente de alfa igual a Vx partido por Vi, que es verdadero. El 91 me dice que un jugador de golf lanza una pelota desde el suelo con un ángulo de 60 grados con respecto al horizonte con una velocidad de 60 metros por segundo. Me pide la velocidad de la pelota en el punto más alto de la trayectoria, la altura máxima alcanzada y el alcance máximo. Se trata de un tiro oblicuo con un ángulo de elevación de 60 grados. El movimiento parabólico de la pelota en todo su recorrido viene definido por las ecuaciones: el movimiento horizontal x igual a x sub 0 más v sub 0 coseno de alfa t y vx igual a v sub 0 coseno de alfa. El movimiento vertical igual a y sub 0 más v sub 0 seno de alfa t más un medio gt cuadrado y vi igual a v sub 0 seno de alfa más g por t.
Tomamos el punto de lanzamiento como origen del sistema cartesiano de referencia, lo vemos en la figura, y en este caso se cumple que x sub 0 es igual a 0 y sub 0 es igual a 0. Cuando la pelota se encuentra en el punto más alto, la velocidad en el eje y, vi, es 0. En ese punto solamente posee velocidad horizontal, que es constante, y vale vx igual a v sub 0 coseno de alfa, que son 30 metros por segundo. El apartado B, el tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto, se obtiene con vi igual a v sub 0 seno de alfa más g por t. T sería vi menos v sub 0 seno de alfa g, que es 0 menos 60 por seno 60 menos 9,81 son 5,3 segundos. Seguimos en el 91. La altura máxima se obtiene sustituyendo el tiempo anterior en la ecuación que nos da la posición vertical en cualquier instante, igual a v sub 0 seno de alfa t más un medio gt cuadrado, que me da 138 metros. El alcance máximo tiene lugar cuando la pelota vuelve al suelo, es decir, cuando i es igual a 0. El tiempo que tarda en volver al suelo se obtiene de la ecuación i igual a v sub 0 seno de alfa t más un medio gt cuadrado, haciendo i igual a 0. T es igual a menos 2 v sub 0 seno de alfa por g, que son 10,6 segundos. Observa como en ese tiempo es el doble del transcurrido hasta alcanzar la altura máxima. La pelota tarda lo mismo en subir que en bajar, esto siempre que i sea igual a i sub 0. El alcance máximo se obtiene sustituyendo el tiempo hallado anteriormente en la ecuación de desplazamiento horizontal, que es igual a v sub 0 coseno de alfa t, me da 318 metros. Hasta aquí el quinto vídeo de ejercicios del tema 7, cinemática, el punto material, elementos y magnitudes del movimiento, de física y química de primero de bachillerato. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado, y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.